La Metamorfosis, por Franz Kafka. 6, capítulo 2, parte 2. Ahora la hermana, junto con la madre, tenía que cocinar. Si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas se comía nada. Una y otra vez escuchaba a Gregorio cómo uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que «Gracias, tengo suficiente» o algo parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla. Y como el padre permanecía en silencio, añadía, para que él no tuviese reparos, que también podía mandar a la portera. Pero entonces el padre respondía, por fin, con un poderoso no. Y ya no se hablaba más del asunto. En el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía de la pequeña caja marca Wertheim, que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hacía 5 años, algún documento o libro de anotaciones. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran, en parte, la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio. Al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario. Y, por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces, la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había sumido a todos en la más completa desesperación. Y así había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial, y casi de la noche a la mañana había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante que, naturalmente, tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales, en forma de comisiones, se convierten inmediatamente en dinero constante y sonante, que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto, tanto la familia como Gregorio. Se aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo, y que se compensarían de alguna otra forma, porque ella, al contrario que Gregorio, sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero solo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse, y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones. Pero Gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansado y, en un descuido, se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla, porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos. ¿Qué es lo que hará?, decía el padre pasados unos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta. Después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida. De esta forma, Gregorio se enteró muy bien. El padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y, en parte también,
porque la madre no entendía todo a la primera, de que, a pesar de la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna, que los intereses, aún intactos, habían aumentado un poco más durante todo ese tiempo. Además, el dinero que Gregorio había traído todos los meses a casa, él solo había guardado para sí unos pocos florines, no se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital. Gregorio, detrás de su puerta, asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro. La verdad es que con ese dinero sobrante, Gregorio podía haber ido liquidando la deuda que tenía el padre con el jefe, y el día en que, por fin, hubiese podido abandonar ese trabajo, habría estado más cercano. Pero ahora era sin duda mucho mejor así, tal y como lo había organizado el padre. Sin embargo, ese dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba quizá para mantener a la familia 1, como mucho 2 años, mas era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que en realidad no podía tocarse y que debía ser reservada para un caso de necesidad. Pero el dinero para vivir había que ganarlo. Ahora bien, el padre era ciertamente un hombre sano, pero ya viejo, que desde hacía 5 años no trabajaba y que, en todo caso, no debía confiar mucho en sus fuerzas. Durante esos 5 años, que habían sido las primeras vacaciones de su esforzada y sin embargo infructuosa existencia, había engordado mucho y por ello se había vuelto muy torpe. ¿Y la anciana madre? Tenía ahora que ganar dinero, ella, que padecía de asma, a quien un paseo por la casa producía fatiga y que pasaba 1 de cada 2 días con dificultades respiratorias, tumbada en el sofá con la ventana abierta. Y la hermana también tenía que ganar dinero, ella que todavía era una criatura de 17 años, a quien uno se alegraba de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora y que consistía en vestirse bien, dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y, sobre todo, tocar el violín. Cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero, Gregorio acababa por abandonar la puerta y arrojarse sobre el fresco sofá de cuero que estaba junto a la puerta, porque se ponía al rojo vivo de vergüenza y tristeza. A veces permanecía ahí tumbado durante toda la noche, no dormía ni un momento, y se restregaba durante horas sobre el cuero, o bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y, subido en la silla, apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma, sin duda como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre que anteriormente había estado apoyado aquí. Porque efectivamente, de día en día, veía cada vez con menos claridad las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas. Ya no podía ver el hospital de enfrente, cuya visión constante había antes maldecido, y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Charlottestrasse, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otra. Solo 2 veces había sido necesario que su atenta hermana viese que la silla estaba bajo la ventana, para que, a partir de entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquella, e incluso dejase abierta la contraventana interior. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios, pero de esta forma sufría con ellos. Ciertamente, la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación y, naturalmente, cuanto más tiempo pasaba, tanto más fácil le resultaba conseguirlo. Pero también Gregorio adquirió con el tiempo una visión de conjunto más exacta. Ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía terrible. Apenas había entrado, sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta, y eso que siempre ponía mucha atención en ahorrar a todos el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio. Corría derecha hacia la ventana y la abría de par en par,
con manos presurosas, como si se asfixiase, y, aunque hiciese mucho frío, permanecía durante algunos momentos ante ella y respiraba profundamente. Estas carreras y ruidos asustaban a Gregorio 2 veces al día. Durante todo ese tiempo temblaba bajo el canapé y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto, si es que le hubiese sido posible permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se encontraba Gregorio. Una vez, hacía aproximadamente un mes de la transformación de Gregorio, y el aspecto de éste ya no era para la hermana motivo especial de asombro. Llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Gregorio mirando por la ventana, inmóvil y realmente colocado para asustar. Para Gregorio no hubiese sido inesperado si ella no hubiese entrado, ya que él, con su posición, impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana. Pero ella no solamente no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta. Un extraño habría podido pensar que Gregorio la había acechado y había querido morderla. Gregorio, naturalmente, se escondió enseguida bajo el canapé, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo, y además parecía mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría pareciéndoselo, y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé. Para ahorrarle también ese espectáculo, transportó un día sobre la espalda, para ello necesitó 4 horas, la sábana encima del canapé, y la colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo, y la hermana, incluso si se agachaba, no podía verlo. Si, en opinión de la hermana, esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado, porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto, pero dejó la sábana tal como estaba. E incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud cuando, con cuidado, levantó la cabeza un poco para ver cómo acogía la hermana la nueva disposición.